ahora. Gracias. Por eso es importante el tema que vamos a tratar ahora, que nos va a permitir, sobre todo, saber cuáles son las posibilidades, a qué nos enfrentamos los empresarios, para poder, también es uno de los elementos que nos da competitividad y que nos da viabilidad a un negocio, el saber que si las cosas van mal. Normalmente las estadísticas dicen que de cada 10 empresas, 7 fracasan y son 3 las que compiten. Y para esas empresas que fracasan es importante saber que existen alternativas legales o disposiciones legales para que no todo esté perdido. Como existe en Estados Unidos el Charter 11, el Concordato en Colombia y otros instrumentos que en nuestro país pues estábamos ausentes y que estamos comenzando a caminar para darle un marco legal adecuado. Y ahí pues la importancia de poder conocer de una fuente tan importante, una persona tan versada, Rafael, que nos pueda poner en conocimiento, saber en qué punto estamos en este andamiaje legal y qué más falta por hacer. Adelante, José Rafael, bienvenido. Gracias. Perdón, un punto de orden. Les ruego a quienes no están interviniendo que silencien sus micrófonos porque hay algún ruido que afecta a la calidad del sonido. Marcelito Chiriboga también nos acompaña, otro director de ANDE. Adelante, José Rafael. Bueno, yo les primero agradezco muchísimo la invitación de Bolívar y de Ernesto. Me siento muy a gusto en este foro. Como Ernesto tuvo a bien hacer una presentación de mi currículum, pero yo lo quiero ampliar un poco porque en mi vida me ha llevado también a ser empresario. Y la verdad que me fascina la empresa y me encanta ser empresario. Y he tenido la suerte y oportunidad de que he sabido conjugar la vida de abogado con la oportunidad de participar en empresas, algunas propias y otras de clientes. He participado en numerosos directorios, algunos los he presidido, otros he sido vocal de la Junta y he sido también accionista y por lo tanto partícipe con capital en empresas de seguros y en los últimos 11 años también, desde que tuvimos a bien adquirir EDESA, he presidido la misma y he vivido las aventuras y las peripecias que vive un empresario. Y claro, como ya Bolívar lo dijo, especialmente con la pandemia, las crisis han sido agudas. También tuve la suerte de haber participado y dirigido foros como la Fundación Colegio Americano, el Quito Tenis y Golf Club. Fui miembro del directorio de la Cámara de Industrias. Y todo esto lo digo solamente no para abundar en mi currículum, que no es el tema de hoy, sino para explicar que mi presentación de hoy, que creo que hay algún problema con el PowerPoint, que yo por lo menos no lo puedo presentar porque en donde resido se fue el internet y me estoy comunicando por otra vía, pero ahí está, Ernesto ha tenido a bien de ayudarme con esto y entonces el PowerPoint va a ser presentado. Si eres tan amable, Ernesto, de pasar a la siguiente lámina. Está en letra pequeña, pero ojalá se lo pueda leer. De todas maneras, yo se los voy a ir comentando. Ahí es donde tengo el inconveniente que no sé cómo me aparece en ese tamaño que se ve ahí en la pantalla y de pronto alguno de los presentes, porque esto está en Google Drive, me puede indicar cómo puedo hacer para ponerle en un tamaño que ocupe toda la pantalla. Pero bueno, vamos adelante. Lo primero que tienes que hacer es habilitar donde dice la parte superior, donde dice habilitar la presentación. Presentación. Donde dice presentación.
Presentación de PowerPoint. Ah, ya, arriba. ok, ya, ahí están los expertos. Gracias, mi querido Marcelo. Listo. Es un trabajo en equipo. Sí. Ok. Entonces, de todas maneras, el PowerPoint es en realidad una guía para que ustedes la puedan seguir. Yo voy a hacer comentarios más bien al borde del mismo y relacionados a esta preocupación o a esta vivencia que vive el empresario. Y tanto en las empresas que he tenido oportunidad de participar o en las que uno escucha de los amigos, colegas, comerciantes industriales, las dificultades de caja o de liquidez generalmente son más agudas que la simple problemática de mercado o de producción. Claro, especialmente en industria, la producción es siempre un tema de fondo, en el comercio, pues la venta, pero en todas, sea comercio, sea industria o en otro tipo de operación como los patrimonios autónomos o como los fideicomisos o inclusive en temas de operación de pequeña empresa o de entidades sociales, que como les comenté, he tenido oportunidad de participar. La angustia suele venir por la dificultad de atender las obligaciones crediticias, que son, como todos sabemos, no es el tema de hoy, pero sí vale la pena una rápida mención, que se originan en distintas razones. Generalmente cuando hay iliquidez, pues hay dificultad de atender a los proveedores. Los proveedores suelen ser pasivos y flexibles en tener en la dificultad de cobrar, porque saben que la empresa pues requiere de ellos y además los proveedores quieren mantener su oportunidad de venta. Pero también hay los créditos del sistema bancario, del sistema financiero. Estos son los que normalmente no tienen mayor flexibilidad. Todos sabemos, y otra vez yo no, en este foro yo no voy a hablar sobre la problemática de la banca, pero todos sabemos que el sector empresarial ecuatoriano tiene dificultad de conseguir créditos blandos y de largo plazo. Los créditos suelen ser de corto plazo, alto interés y con altos requisitos de garantía y cuestionamiento. Y cuando se presentan, bueno, siempre hay razones y dificultades que llevan a las empresas a problemas de liquidez, pero con la pandemia vivimos una dificultad especial. Pero claro, los empresarios deudores tienen que enfrentar estas problemáticas con medidas que todos lo sabemos, son primero acudiendo de manera amistosa, de manera directa hacia sus acreedores para explicar sus dificultades, buscando acuerdos de dilación del pago, postergación, etcétera. Pero cuando todo esto ya no es posible, cuando ya la paciencia o las dificultades de los acreedores llegan a un punto de ahorcamiento financiero para la empresa, es cuando el problema se precipita. Y generalmente se precipita, y este es un tema ya más de abogados, en donde los acreedores consideran necesario ejercer sus acciones de cobro a través de todos los mecanismos que la ley les da. Y cuando hay realmente en empresas cuyo monto de acreencia es alto, y cuando hay de por medio sistema financiero o en muchos casos las obligaciones que se han emitido en bolsa de valores, que es frecuente cada vez más en nuestro país, cuando hay el inicio de acciones de cobro, generalmente los demás acreedores se preocupan y viene viene la estampida y viene una avalancha de reclamos y de procesos y las empresas
con esa dificultad se les cierran sus fuentes de financiamiento y una lluvia de procesos judiciales, y viene el concurso de acreedores y con mucha facilidad viene la quiebra o la insolvencia según el caso. José Rafael, perdón, te interrumpo un segundo. Yo no te veo en pantalla, te hago notar. No sé si puedes activar tu video. Yo creo que intencionalmente no estoy, porque yo también estoy viendo mi propio PowerPoint y creo que se libran de verme mejor. Bueno, tú decides. Ok, y yo estoy Adelante. viendo mi propio PowerPoint, por eso es que estoy, pero espero que ustedes lo estén viendo también. Entonces, ya como Bolívar lo mencionó, pues en Estados Unidos esta problemática, que es la misma a la que yo me he referido, ha merecido legislación que regule y evite justamente estas quiebras, y han emitido y ha sido reformado, existe muchísima jurisprudencia sobre el famoso Chapter 11. Hay otros países como Colombia, que lo mencionó Bolívar, que también tienen su ley de concordato. En el Ecuador también, y con esto voy a la primera lámina de mi PowerPoint, existe la ley de concurso preventivo que fue emitida en mayo de 1997, y esta ley tiene como objeto justamente la de celebración de acuerdos o de concordato entre el deudor y sus acreedores, destinado a facilitar la extinción de las obligaciones de la compañía y regular las relaciones entre los mismos con el objetivo de conservar la empresa. Es un objetivo corto que yo lo he trasladado acá, pero evidentemente lo que se trata es de que, por razones ajenas a la operatividad, en tanto en cuanto sean empresas con una proyección y con una posibilidad de continuar su vida, manteniendo la presencia en el mercado, y por sobre todo, ya vamos a ver muy pronto en el tema de la nueva ley humanitaria, para preservar los puestos de trabajo y para mantener la economía del país y por supuesto de sus accionistas y de las familias atrás de los empleados, pues se trata de que la empresa encuentre una figura a través de consensos con los acreedores que le permitan continuar su vida. Y el concordato tiene como definición el que sea un acuerdo entre los acreedores y el deudor para evitar el inicio de un proceso concursal que lleve a la insolvencia o quiebra. Esto ya lo habíamos mencionado y paso rápido por lo tanto. De tal manera que en la segunda lámina ustedes podrán seguir, si gustan, que los sujetos activos a esta ley son las compañías en general, que están sujetas al control de la Superintendencia de Compañías y Valores, y ponen un monto como condición para que puedan acogerse a esta ley, un monto mínimo de $10,000, 10,515 en realidad, o de que el número de trabajadores sea, sea suficiente para este tipo de procesos. Pero evidentemente por el monto todos podemos imaginar que es una ley que da acceso a este concurso preventivo a las compañías de general. Pero es mi opinión, y por supuesto tampoco es una razón de debate si esta ley ha sido acogida por el sector empresarial ecuatoriano, ha sido de virtuosa y le ha permitido a las empresas con las dificultades que hemos mencionado acogerse a ella para salvar sus dificultades. Pero en mi opinión no ha sido suficiente. Y la demostración de ello es que los casos en los que exitosamente el proceso siguió su curso son reducidos. Y esto, paso rápido porque aquí mi amigo y colega Esteban ya nos va a hablar más bien de esto, y él es más conocedor de estas empresas
dadas las funciones que él ha tenido, conoce más los casos que esto ha habido. Y con esto paso a lo que creo que es el tema de mayor trascendencia en el momento y, por lo tanto, en este diálogo, que es la emisión de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que fue emitida en junio del año 2020, con motivo justamente de la pandemia, y el objeto que lo leo dice establecer medidas de apoyo humanitario. Fíjense que esto es el eje de la razón de ser de la emisión de esta ley. En mi opinión, es mucho más que ello, pero así lo han titulado y dice pues el objeto que es necesaria para enfrentar las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a través de medidas tendientes a mitigar sus efectos adversos dentro del territorio ecuatoriano, que permitan fomentar la reactivación económica y productiva del Ecuador, con especial énfasis en el ser humano, la contención y reactivación de las economías familiares, empresariales, popular y solidaria, y el mantenimiento de las condiciones de empleo. Esta fue la preocupación, la de la apoyo humanitario fue la preocupación que le motivó al gobierno a emitir esta ley orgánica de apoyo humanitario. Y en su definición principal, pues ya lo hemos visto que yo no voy a hacer mayor referencia a los artículos y a las normas expresas, porque esto se lo puede analizar según el caso en particular, y yo creo que es más importante los conceptos y las virtudes que hay a través de esto. Y por lo tanto voy pasando más bien a que podamos comentar sobre sus conceptos y méritos. Y esta ley pues tiene por objeto aplicar a todas las instituciones que sean patrimonios autónomos o fideicomisos o empresas comerciales, centros culturales, personas naturales también, clubes deportivos. Todos estos pueden acogerse. Los que no pueden acogerse son las empresas del sistema financiero, sujetas a control de la superintendencia de bancos. Esas no se pueden acoger a esta ley humanitaria. Tienen que acogerse a la normativa aplicable para esos casos en particular. Y esta ley de apoyo humanitario tiene dos clasificaciones. La primera, los acuerdos preconcursales de excepción, y la segunda, el concurso preventivo excepcional, que es a lo que me voy a centrar en mi última momento de presentación de este tema. Los acuerdos preconcursales, aunque ustedes pueden seguir en el PowerPoint, en realidad y en resumen, estos son los acuerdos que las partes pueden llegar, sea en forma directa privada, entre acreedores y deudores, y pueden ser de manera directa o a través de un centro de mediación. El centro de mediación tiene que ser uno de aquellos que ha sido registrado o calificado por el Consejo de la Judicatura, pero en definitiva, y yo pienso que es mucho más interesante acudir directamente a un centro de mediación para buscar los acuerdos, porque los mediadores expertos que son en el tema son excelentes facilitadores para conseguir que las diferencias entre las partes puedan ser dirimidas, especialmente cuando los acreedores son numerosos. Algunos de ustedes habrán vivido, por ejemplo, la dificultad que es conseguir que obligacionistas acepten reformas a las condiciones, plazos de una emisión de obligaciones. Se requiere el 100% de consenso de los obligacionistas, y baste con que uno no esté de acuerdo por cualquier razón que fuere en el plan de reestructuración que ha presentado la empresa para que el acuerdo no se pueda dar. Y este ejemplo el caso de las obligacionistas yo lo traigo porque también cuando hay múltiples acreedores, conseguir que se pongan de acuerdo en un plan de reestructuración, cualquiera que sea de estas acreencias, es muy complicado. Y sin duda
facilita mucho acudir a los centros de mediación. Yo no tengo ninguna participación ni ningún beneficio en los centros de mediación, por si acaso, pero sí los apoyo y creo que son instituciones de mucho mérito y valor para este tipo de acuerdos. Y claro, se trata de que estos acuerdos establezcan las condiciones, los plazos, y que pueden ser varias. Puede haber una reducción de capital, puede haber capitalización de la creencia, o puede simplemente haber reestructuración de las obligaciones pendientes. Y en el fondo, generalmente lo que se consigue en estos acuerdos, y eso me darán la razón todos ustedes, estimados amigos, y es que lo que se consigue generalmente es extensión de plazo, ya conseguir que haya otras condiciones, por ejemplo, reducción de la tasa de interés. Yo diría que por lo menos yo no lo he visto, pero extensión de plazo, eso es lo que se busca y esa es la opción que esta ley nos da y los llama acuerdos preconcursales de excepción. Ahora, si se agota esta vía y si el acuerdo preconcursal de excepción no se lo puede obtener, entonces, y esta es la última instancia, pero creo yo que es, sin lugar a duda, es la tabla de salvación de las empresas con esta dificultad. Si ya no pudieron llegar a un acuerdo, ni por vía de mediación, con sus acreedores, los deudores de cualquiera de las instituciones a las que he mencionado, no solo empresas, pueden ser personas naturales también o clubes de lo que fuere. Existe, y esta ley nos trae el concurso preventivo excepcional. Esto es a nivel judicial, es decir, que ya el deudor tiene que acudir a un juez y tiene que acompañar una declaración juramentada en la que menciona que no puede cumplir regularmente con sus obligaciones, y esta declaración tiene que cumplir una serie de condiciones, que tiene que relatarse todos los acreedores, las obligaciones de deudas laborales, tributarias, fiscales, financieras. Hay que presentar una relación de los juicios y procesos que puedan existir, y el plan de reestructuración, que es sin lugar a duda lo más importante. Sin un plan de reestructuración es difícil que pueda llegarse a consensos y a acuerdos para que esto fluya. Aquí debo aclarar que la ley es, yo esto no lo traje a mi PowerPoint, pero la ley es muy clara que solamente se permite cuando no hay ningún viso de fraude, y se le faculta al juez a que, si considera que el proceso tiene cualquier posibilidad de que sea fraudulento, el que sea enviado inmediatamente a Fiscalía para su análisis y su investigación, de tal manera que aquí es el juzgador el que tiene la palabra y tiene que verificar que se reúnan los requisitos de ley y que los motivos hayan sido debidamente fundamentados. Y claro, el juez puede disponer a través de una providencia la suspensión de los pagos y los procesos en contra del deudor, y la prohibición de cualquier acción judicial, arbitral y coactiva en contra del deudor por un plazo de hasta 180 días, que en resumen es que al deudor se le da un respiro, se le da una oportunidad de que sea escuchado, y la posición es decidida por una autoridad judicial, es decir, una tabla de salvación maravillosa. Claro, eso no garantiza que el resultado sea suficiente, y puede de todas maneras no llegarse a conseguir el consenso o la mayoría necesaria para que haya este acuerdo, y por lo tanto puede la empresa no poder continuar con su operación por la dificultad financiera. Y termino mi intervención diciéndoles que de acuerdo a información que yo he podido obtener en el Ministerio de Trabajo, parece ser, y dice, pues esto yo no tengo por qué haberlo verificado, solo les transcribo, que dice el Ministerio de Trabajo en una publicación que más de 173,000 empleos se salvaron gracias a esta ley de apoyo humanitario. A mí, yo no tengo claro cómo se computaron estos 173,000 empleos. Yo no creo que hayan habido
procesos o no creo que haya jurisprudencia que demuestre que esto es así, pero me imagino que se refiere a todas aquellas empresas que pudieron ser reactivadas o que pudieron enfrentar su crisis, tal vez no necesariamente apoyada en esta ley humanitaria, pero lo importante es que sin lugar a duda los ecuatorianos contamos ya con este apoyo y con esta normativa y esta regulación. Hasta aquí mi intervención, buscando que sea más bien un diálogo, cualquier inquietud que ustedes tengan, pero estoy seguro que mi amigo y colega Esteban les dará una amplitud bastante mayor a la que yo les he dado, dada su experiencia en el campo de la administración pública. Muchas gracias, amigos. Gracias, José Rafael. Realmente muy claro. No sé si de pronto seguimos con Esteban y después abrimos un paréntesis para algunas inquietudes y preguntas que tengan. Adelante, Ernesto, para que hagas la presentación de Esteban. Muy bien. Bueno, está también con nosotros el doctor Esteban Ortiz Mena. Él va a presentar el nombre de su charla o el enfoque de su charla es la ruta hacia una opción práctica, real, funcional, como es en la generalidad del mundo libre, incluidos los países vecinos. El propio Esteban hace unas semanas publicó un artículo en el que muestra cómo este esquema del concurso preventivo es realmente una herramienta para salvar empresas, para ayudar a empresas que están en dificultades y que por el artículo se deduce que en otras latitudes, incluidos los países vecinos, funciona bastante mejor que en el Ecuador. Esteban nos va a mostrar qué es lo que estaría haciendo la diferencia y ojalá de este conversatorio, de estas charlas, definamos la hoja de ruta que debería existir, a la que debamos hacer seguimiento los empresarios y ande incluido para que nos pongamos por lo menos a nivel de los países vecinos. Esteban Ortiz es abogado por la Universidad Católica del Ecuador, con estudios de posgrado realizados en la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad de Salamanca. Es abogado especializado en asuntos corporativos y en particular experto en derecho societario, derecho concursal y gobierno corporativo. Ha participado en la elaboración de los proyectos legislativos de reconocimiento de la sociedad por acciones simplificada, empresas BIC, Ley de Modernización a la Ley de Compañías, entre otros. También participó en la elaboración de las normas ecuatorianas de buen gobierno corporativo aprobadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Es profesor universitario en diversas universidades de Derecho Mercantil y Societario. Fue representante del Ecuador ante la OEA como punto focal para el desarrollo de la Ley Modelo sobre Sociedad por Acciones Simplificada y ocupó el cargo de Intendente de Compañías de Quito. Actualmente socio en Pérez, Bustamante y Ponce, abogados. Adelante, Esteban. Muchísimas gracias, Ernesto y Bolívar, por la invitación. Para mí, en realidad, es un honor estar aquí ante ustedes. Veo caras conocidas, amigos, otros no, ya les iré conociendo, pero en todo caso, les agradezco muchísimo por la invitación. Este es un tema que yo creo que tiene muchísima importancia y que es básico empezar a conocer, empezar a entender en qué consiste el concurso preventivo, porque yo creo que eso ha sido una de las grandes falencias que hemos tenido en el país, entre otras. Pero
sobre todo el tema del concurso preventivo. Yo esta tarde no he preparado una presentación como la de José Rafael, que tuve la suerte de conversar con él hace unas semanas y de ver inclusive la misma presentación, porque creíamos con José Rafael importante que él haga esta introducción o esta primera esbozo sobre lo que es la legislación actual, y yo voy a comentar lo que sucede y sobre todo cuáles son los puntos críticos relacionados con el concurso preventivo. Para empezar, quiero también iniciar con lo que dijo hace un momento Ernesto. Yo sí creo que es fundamental empezar una hoja de ruta o empezar a marcar, porque el concurso en general es una institución mundial, no es una institución que nos hemos inventado en el país o que es residual. No, es una institución mundial que no ha sido desarrollada o que aquí no se le ha dado a conocer ni se le ha dado la importancia. En otras universidades el concurso preventivo es una materia, así como hay derecho mercantil, derecho civil, también hay derecho concursal. O sea, eso estudian en Argentina, en Colombia, en Perú, en España, en todo lado. Menos aquí, porque aquí no tenemos una respuesta relacionada con derecho concursal. Inclusive los índices de Doing Business, así como miden el índice de Starting a Business o el índice de protección a accionistas minoritarios, entre otros, temas inmobiliarios y algunos más. Entre los índices del Banco Mundial está el de concurso preventivo, está el de concordato, hay un índice puntual. Y el Ecuador, esto es un dato, les comento, nosotros en esto sí estamos perdidos, nosotros tenemos una puntuación de 3 sobre 20. Es una vergüenza, es una vergüenza. Los estándares del Banco Mundial para el país no califican, por eso también el país está en el puesto 170 y yo qué sé, de 190 economías más o menos que mide el Banco Mundial. Ahora con la implementación de las SAS y las reformas a la ley de modernización, a la ley de compañías, sin duda eso nos va a dar un impulso ahora que el Banco Mundial vuelva a medir, porque hubo un lío con respecto a los índices de Doing Business que no cabe en este momento. Pero para efectos de tener todos una referencia, el índice de Doing Business en concurso, que es algo que lo mide el Banco Mundial a todas las economías en el mundo, nosotros sacamos la nota de 3 sobre 20, más o menos, 3 punto algo sobre 20, una vergüenza. Eso es un poco el contexto mundial. Y el contexto local, como ya lo dijo José Rafael, nosotros tenemos aquí un gran problema. Y es un gran problema primero de difusión normativa. Hay muchas normas, de hecho hay 4 normas que recogen estos principios. La ley, el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos, que manda al tema de quiebras y manda un concurso preventivo y un concurso judicial para todas las personas naturales y las jurídicas que se quieran acoger. La ley de emprendimiento e innovación, que intenta modernizar el proceso de reestructuración, pero tiene la limitación de que solo pueden ser o pueden acogerse al proceso de reestructuración o al proceso concursal las compañías o los emprendedores que están sujetos bajo esa norma. Inclusive las SAS que están en esa ley no entran en ese proceso porque esas dice, no, usted tiene una ley particular, vaya hacia la ley de compañías y vaya hacia la ley de concurso preventivo. Entonces, a la larga, la ley de emprendimiento e innovación solo soluciona el problema de los emprendedores así registrados y así calificados en el Ministerio de la Producción, y hay un procedimiento concursal que es muy moderno, es bueno, no digo que es lo mejor, pero en todo caso es bueno, que nos puede ayudar a que este proceso se viabilice. Pero claro, igual tenemos que pasar por algunos esquemas burocráticos y emprendedores y demás, de calificación de emprendedores y demás. Entonces, también se vuelve limitado. Después, la ley humanitaria, que ya lo describió José Rafael en su presentación, pero claro, lamentablemente la ley humanitaria, primero, tiene una vigencia de 3 años. Segundo, fue incompleto. Yo estaba todavía en la intendencia, en la superintendencia de compañías. A mí me llamaron de la presidencia del gobierno al que René tuvo el gusto de servir. Me llamaron de la presidencia y nos hicieron trabajar en 3 días y mandamos un proyecto de ley cuando iban a meter la ley humanitaria.
Inclusive en algún momento yo tuve una reunión y unas sugerencias que planteábamos, hicimos un proyecto de ley lindo que inclusive derogaba la ley de concurso preventivo, pero por circunstancias, parece, políticas, solo alcanzaron a meter 5 o 8 artículos de manera, desde mi punto de vista, incompleta, que se pudo mejorar o corregir, sí, pero en todo caso, ya al menos se incluyó un capítulo sobre protección a las empresas, porque era básico, es básico la protección a las compañías, porque a la larga, toda empresa entra a un proceso concursal no tanto por problemas de solvencia, sino por problemas de liquidez. Es ahí donde cuando la compañía tiene un problema y dice, no, yo tengo un problema de pago, yo tengo, yo qué sé, mi plantación de aguacates, pero claro, la cosecha de los aguacates, pues me va a dar réditos el próximo año y después tengo que cosechar, después tengo que vender, pero claro, los trabajadores tengo que pagar hoy, o el IES tengo que pagar hoy, o el banco tengo que pagar hoy, ¿no? Entonces, cuando yo le demuestro al acreedor que mis aguacates van a poder dar frutos, no solo el árbol como tal, sino me va a dar dinero para yo poder pagarle a usted, entonces ese momento a mí me genera, yo le pido al acreedor que me dé tiempo, que me dé aire y que le voy a pagar con lo que le estoy demostrando con lo que le puedo pagar. Para eso sirve el concurso. Por eso sirve también en otras latitudes. Ya mencionaron el Chapter 11 en Estados Unidos. Grandes compañías se han salvado, porque no solo se genera este colchón, sino también gracias a la legislación de otros países, esto genera acceso a crédito. Aquí en el país tenemos... Es increíble, aquí nosotros tenemos la cuarta norma, que es la ley de concurso preventivo, que establece que si no se ponen de acuerdo el 75% de los acreedores, no puedo acceder al concurso preventivo. Entonces, fíjense ustedes, si el Estado, que es uno de los grandes acreedores, y además tiene coactiva, dice que no, y los bancos, que usualmente tienen hipotecas, dicen que no quieren concurso preventivo, le destrozan a la compañía. Porque el banco ya tiene su crédito y tiene su hipoteca y su garantía y sus colaterales, entonces solo ejecuta. Listo. El IES, el SRI, el Estado en general, tiene facultad coactiva, ejerce el poder que tiene el Estado para poder cobrar vía coactiva y le destroza también a la compañía. ¿Para qué le va a querer dar un respiro a través del concurso preventivo? Esas son las perversidades que tiene nuestra ley y nuestro sistema, lamentablemente. Entonces, por eso, entre otras cosas, el concurso preventivo no ha tenido salida en el país. Cuando yo estaba haciendo estas reformas y estos planteamientos, pregunté cuántos concursos han sido presentados a la superintendencia. Esta información de primera mano que la tuve yo hasta el año 2000. Y cuando hicimos la averiguación desde el año 97, que entra en vigencia la ley, hasta el año 2000, que tuve yo acceso a la información, se habían presentado 27 concursos. 27 concursos. Uno por año más o menos. Y de esos 27 se habían admitido 10, 12, o sea, una locura. Hay un par de concursos preventivos famosos que se dieron a inicios del milenio, por ahí del 2000. Uno de ellos es Artefacta y todavía vemos Artefacta que funciona. Y alguno que otro, pero de todos modos, lamentablemente nuestra legislación no es amigable. Quien diseñó en su momento la legislación, que no lo sé, no sé quién fue, diseñó una legislación, la ley de concurso preventivo, que a su vez le aplasta al acreedor y le aplasta al deudor. Entonces no se llega a un acuerdo en el medio, en la mitad, para poder viabilizar. Además, también parte de los beneficios concursales, porque partamos del hecho de que el derecho concursal es un derecho solutorio, es un derecho que genera soluciones. Pero claro, todos tenemos que sacrificarnos, ¿no? El deudor, el acreedor, y a veces para poder cobrar tengo que ceder. Esa es la idea. Pero claro, si la ley de concurso preventivo dice, se van a suspender los juicios 7 años, claro, insisto, el Estado, el banco, los acreedores fuertes dicen imposible, yo tengo mi hipoteca, mejor la cobro en 3 años y la remato y no me espero 7. Entonces, no ha tenido
no ha tenido en el país, por eso no ha tenido en el país este uso. Ahora, ¿qué es lo que desde luego se requiere, se necesita en este momento? Reformar o derogar la ley. Hay una ley que ya se va a tramitar en el Congreso, en la Asamblea. Yo espero que en estos días se presente. Y esta norma como tal ya recoge los principios, sobre todo más actuales en la materia. Yo he tenido la suerte de participar como consecuencia de la ley que en algún momento el Ejecutivo del gobierno anterior nos hizo trabajar y por suerte se ha perfeccionado y se ha trabajado con gente técnica. De hecho, es una propuesta del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal al que pertenezco. Y es una norma que recoge los acuerdos preconcursales, mejora los procedimientos concursales actuales. Además, también establece un procedimiento abreviado de solución de controversias. Y aquí es importante también matizar. Las instituciones concursales como tal son viables en la medida que las compañías sean solventes, en la medida en que las compañías sean viables y puedan llegar a una salida y se pueda demostrar en el camino que efectivamente yo tengo soluciones para poder pagar después mis acreencias y necesito ahorita un respiro. Pero también hay que entender que pueden haber mecanismos o pueden haber, compañías que no necesariamente estén en este estado, simplemente compañías que ya estén muy mal y que tengan que liquidarse. Entonces, sí hay que diferenciar las compañías que son viables y que tienen una salida, desde luego, y las compañías que no la tienen. Yo soy un ferviente defensor del concurso preventivo porque me parece que es una herramienta tremenda. En España, por ejemplo, nosotros nos decimos 27 casos y cuando yo hablo esto en la academia con la gente que nos ayudó en este proceso de la ley, les contaba, claro, decía 27 casos, bueno, quizás es mucho, quizás es poco, claro, en realidad no es nada, pero comparado con otros países, nos vamos a España y en España se quejaban los españoles de que solo se presentaron en el año 2019, antes de la pandemia, solo se presentaron 5,000 casos y estaban furiosos porque el sistema no funcionaba y solo se habían presentado 5,000 casos. En Colombia, con otro nivel de mercado, desde luego, se habían presentado solo en el año 2019, que es el año donde tenía información, más o menos unos 2,000 casos de concurso preventivo. Y también estaban furiosos los colombianos diciendo que no podía ser posible que haya tan pocos casos y que más bien se tenía que solucionar. Nosotros con 27 casos es vergonzoso. Entonces, tenemos herramientas, sí, tenemos herramientas para poder hacer lo que comentaba José Rafael hace un momento, porque a la larga por lo menos existe. Si yo llego a un acuerdo, puedo intentar entrar a la superintendencia de compañías para que vía ley de concurso preventivos la superintendencia de compañías dicte unas resoluciones. Hay una carga administrativa y unas inspecciones y hasta eso pasan los meses y me piden papeles y quizás hasta eso ya quebré o hasta eso ya perdí la posibilidad de pagar el crédito y el banco ya me ejecutó. Pero al menos hay la opción y al menos la ley está vigente. Lo que yo sí creo, por eso vuelvo a lo que decía hace un momento Ernesto, creo que es importante empezar a trazar una hoja de ruta. Creo que es importante darnos cuenta y sobre todo en este foro de empresarios, que esto es una salida y una solución para las empresas, para las compañías que tienen problemas de solvencia, problemas de liquidez, pero que son solventes y que pueden llegar a tener respiro, sobre todo para poder salvar puestos de trabajo, para poder seguir operando y para poder seguir salvando las inversiones que todos los empresarios realizan, porque no deja de ser riesgo, pero también a ese riesgo hay que generarle mecanismos para poder cubrir y para poder salvar a la empresa como tal. Yo en este punto más bien quisiera dar paso a cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier comentario, más allá de entrar en esquemas más técnicos que quizás pueden ser muy áridos también, dada la materia y la complejidad de la materia. Pero en todo caso, creo que es importantísimo desarrollar
un concurso preventivo. Creo que es fundamental tener la institución del derecho concursal porque es una institución elemental para países desarrollados o que quieren brindar cierta protección a las empresas. Yo espero que el concurso preventivo se discuta prontamente en la Asamblea y sobre todo en estos espacios y en estos foros para poder generar y darle al país un marco legislativo adecuado que ayude a evitar las quiebras de las compañías y desde luego a través de la utilización de estas normas jurídicas modernas que nos permitan a nosotros y que contribuyan al mantenimiento de las compañías y que se pueda proteger y sobre todo se las puedan continuar realizando negocios. No sé si hay alguna pregunta y en todo caso muchísimas gracias por la invitación y por el foro. Sí, Esteban, realmente excelente tu intervención, al igual que José Rafael. Y antes de continuar, solamente quiero dar la bienvenida a Roberto Peña. Qué gusto, Roberto, que nos acompañes. Lo mismo Luis Vaquero, Santiago Luzuriaga, nuestro vicepresidente Pablo Pinto, Esteban Acosta, Pedro Izquierdo, mi compañero Carlos Pino, Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo, fue fuertemente afectado por la pandemia, Guillermo Almeida, Hernando Zanía, María Dolores Ceballos, en fin, una serie de amigos que nos acompañan. Lo que tal vez vale hacer una pequeña indicación. Cuando vino la pandemia, la ley humanitaria realmente nos ayudó, sobre todo en el tema de liquidez, porque ya en el 2014 muchas empresas tuvimos problemas de liquidez cuando vino la caída del precio del petróleo y los mercados del exterior, pues al tener devaluaciones muy fuertes con el dólar, definitivamente cerraron sus importaciones. Por ejemplo, Rusia, todo el mercado ruso, tanto para banano como para flor, se cerró y muchas empresas tuvimos problemas. Pero ahora con la ley humanitaria yo creo que el tema de liquidez fue manejado bastante bien. En el tema, ahí podemos ver nosotros que al haber prorrogado las obligaciones de los bancos, claro que inicialmente salió como obligación, después le dejaron como voluntario, pero casi todos los bancos se acogieron y eso ayudó muchísimo, porque en el momento en que se cierran las llaves los bancos y aparte te comienzan a cobrar, es un doble efecto. Entonces yo creo que eso nos ayudó definitivamente. Y obviamente también los acreedores, como decía José Rafael, los acreedores se han portado muy bien, han arrimado y se han puesto la misma camiseta. Acordémonos que cuando una empresa funciona, todo el mundo gana. Los trabajadores siguen tranquilos de sus trabajos, la banca sigue cobrando sus intereses, no tiene riesgo de sus capitales porque están muy bien apalancados. De igual manera, el SRI sigue cobrando, el IES sigue cobrando, todo el mundo está contento. Pero cuando vienen los días difíciles, ahí es cuando las empresas necesitan el apoyo. Y sí me da una preocupación el oírte que si no están de acuerdo los acreedores, un 75% de ellos, pues no va adelante el acuerdo. Entonces ahí sí creo que el Estado, y debe haber algunas reformas en las que, por ejemplo, el Estado le diga a la banca, vea usted, está respaldado o no está respaldado o lo que sea, pero no es que no pueden bloquear un acuerdo. O sea, yo creo que en ese caso, al igual que el IES, el SRI, tienen mecanismos que les da facultades extras. Y esos mecanismos pues, pueden inclinar la balanza y pueden quebrar definitivamente una empresa. No se digan los trabajadores, porque que ya tienes una demanda de los trabajadores, pues estás liquidado. Entonces yo creo que todos los que hacemos parte de la empresa, trabajadores del mismo Estado, el SRI, la banca, como decía José Rafael, tiene que ser esto en una empresa que tenga buena fe y que presente
un programa o un plan que obviamente esté por delante de la buena fe. Pero la realidad es que, no sé, pues, o sea, nadie es loco de quebrar, nadie está fuera de sus cabales para cerrar una empresa. Y uno hace todos los esfuerzos. Veamos que en la última ley de reforma tributaria ya le quitaron por lo menos la obligatoriedad a los representantes legales que con su patrimonio tengan que también afrontar cualquier problema. Nos permiten coleccionar en el Ecuador. Podemos cambiar y debemos cambiar si queremos tener un sector productivo, fuerte, un sector empresarial que no tenga recelo de invertir en el país porque sabe que en los buenos tiempos son buenos tiempos para todos y en los malos tiempos todos tenemos que ajustarnos. Con esto, pues, me parece que Marcelito Chiriboga y Ernesto estaban pidiendo la palabra. Marcelo estaba antes que yo, pero como que bajó la mano. Pero tú tienes el micrófono. Adelante, Ernesto. A ver, yo tengo dos preguntas. La voy a hacer a José Rafael y ahí entre los dos panelistas definirán cómo corresponde quién responde, digo. La principal pregunta sería, en función de esto de la hoja de ruta y de el norte que todos queremos, que es que esto funcione como debería, la pregunta es, ¿a quién es que le debemos de exigir en el ámbito público, asumo, que esto se resuelva? Bueno, se entiende que el responsable por excelencia de todo es el presidente, pero ¿habrá alguien específicamente dentro del ámbito gubernamental que sería el encargado, el responsable de que esto funcione? Digo esto para que una de las conclusiones sea que debería de aquí salir un contacto inmediato con ese personaje para plantear que esto, digamos, una hoja de ruta con tiempos, etcétera, para que la cosa funcione. José Rafael, ¿a dónde debemos ir? Mire, me parece excelente tu pregunta. Sin lugar a duda, Esteban debe contestar la parte de él está más involucrado que yo en la redacción de la nueva ley. Ya nos contó que está próxima a ser analizada en la Asamblea Nacional. Pero antes de que Esteban nos introduzca en ese, y ojalá él sepa con quién mismo hay que hablar, yo no lo sé en este punto en particular, pero yo sí quiero dar un mensaje, me voy a atrever a un mensaje a los empresarios, mis amigos, yo también lo soy, y es que no todo debe estar en el campo del legislador o del administrador que está gestando la ley y impulsándole a que ésta se dé. También hay una responsabilidad enorme en el empresario. El empresario tiene que clamar por esta ley y tiene que el empresario perder un temor. Y me voy a atrever a algo, por favor, ojalá esto no amerite que me critiquen. El empresario tiene que perder la vergüenza que existe en el Ecuador equivocadamente de que tener un problema de liquidez, de que tener dificultad de atender las acreencias es un error o pueda ser satanizado. No es así. Los empresarios sabemos que a pesar del enorme esfuerzo, integridad, cumplimiento de la ley, la iliquidez se la puede presentar por razones ajenas a nuestro esfuerzo. Ya se habló de la caída del petróleo, ya se habló de la pandemia y, por supuesto, hay innumerables casos. Entonces, el empresario tiene que tener la mirada en alto de que sus problemáticas tienen que ser atendidos y, por lo tanto, tiene que, a través de gremios como este y otros, para eso están las cámaras, tienen que clamar
porque esta ley sea emitida. Y esa presión, no me quiero referir a otros campos de la vida política del país que todos los vemos en la prensa, pero cuando guagua que no llora no mama, pues, y entonces los que lloran consiguen por ahí normas que a veces son irrelevantes. Entonces, Ernesto, el empresario tiene que clamar por esta reforma y que Esteban nos cuente ya en la parte concreta a dónde deben acudir para que la ley sea emitida y con el orden apropiado. Yo coincido con lo que dice José Rafael y haciendo uso de la palabra. Es básico que el empresariado, a ver, primero, y por eso yo agradezco este tipo de iniciativas, porque lo primero y lo esencial es que conozcan de qué se trata y que conozcan cuáles son los alcances y qué es lo que se puede hacer con la protección a través del concurso a sus mismas empresas. Y estoy completamente de acuerdo en el hecho de que también parte de lo que sucede es que a veces es difícil aceptar que tenemos algún problema, pero cuando se trata de salvar empresas y negocios, desde luego que es importante aceptarlo. Con respecto a lo que decía Bolívar hace un rato antes de entrar a la parte de la asamblea, nada más, porque esa respuesta es sencilla, parte de los beneficios o de las ventajas que tiene el concurso es justamente la suspensión de del cobro de cualquier acreencia y de los juicios. Entonces, inclusive si es que los trabajadores presentan un juicio, se suspende el juicio hasta que no se termine el proceso concursal. Entonces, eso es una gran ventaja. Yo ya no lo mencioné porque son temas de detalle. Y también lo mismo, el hecho de que el Estado, hay que ponerle al Estado en iguales condiciones que al resto. Y a los bancos también, independientemente de que tengan derecho y tanta cosa y sus hipotecas, porque no se pueden salir de los esquemas del concurso y de la protección concursal, porque si no se distorsiona y a alguien que tiene un mayor peso no le va a interesar cerrar un concurso. Creo que el 75% es excesivo, hay que bajarle a un 50%, porque sí, también es importante que la mayoría llegue a un consenso, pero no cerrar y bloquear este tipo de propuestas por mayorías que a algunos quizás no les interese. Tomen en cuenta que los bancos son los mayores acreedores. Es así, más que la señora que vende las escobas o el honorario del abogado que será mínimo frente al gran crédito, ¿no? Que ese es el que tengo yo problemas y lo otro es más un tema social. Entonces, eso es importante matizar nada más. Con eso cierro. Con respecto a a dónde tenemos que acudir, yo en este punto, y esto quizás siendo un poco infidente, se va a presentar Daniel Noboa, que es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, va a presentar, entiendo que va a presentar en los próximos días este proyecto de ley que hemos intentado un grupo de profesionales, lo hemos dado sin ningún tipo para beneficio del país a distintos actores y en este caso hemos tenido de momento acogida en el asambleísta Noboa. Esto tiene que empezar un proceso, tiene que la asamblea, el CAL, calificar, después asignar a una comisión, esa comisión empezará el proceso de socialización y de debate. Entonces, de momento yo creo que lo que se debería hacer, quizás como una primera sugerencia, es apoyar el proceso o generar la necesidad, decirle, mire asambleísta Noboa o mire asambleísta Yori, aquí hay un clamor y esto es necesario para el empresariado. Y eso a través, como ya lo sugirió José Rafael, a través de cámaras o a través de estos mismos espacios o a través de espacios individuales. Mientras más gente se sume a la necesidad que podríamos tener de tener un proyecto como este, y los términos después los debatimos, o después los ajustamos, pero lo importante al menos es tener la iniciativa y que esto se vuelva una necesidad y que conozcan, en este caso, los asambleístas, de la verdadera necesidad que esto existe. Ya pasó con la SAS en su momento, con la ley de modernización, la ley de compañías también, que fueron al menos las que yo pude participar.
y se generó una necesidad y ahora en materia de compañías somos un país modelo para la región y las SAS ya tienen 15,000 empresas constituidas en muy poquito tiempo, con pandemia incluida, lo que significa que el modelo ha servido. Entonces, esto yo creo que va a complementar o complementaría muy bien nuestro esquema societario y de compañías y de protección a las compañías, que eso es básicamente lo que buscamos a la larga. Eso es lo que buscamos, protegerles a los empresarios a través de estas instituciones, no a través de un Estado paternalista que no queremos, sino a través de reglas claras, seguridad jurídica, normas precisas, instituciones desarrolladas como el concurso preventivo, que sin duda es una institución necesarísima, necesarísima. Y basta el ejemplo del Chapter 11, que es conocidísimo a nivel mundial. Si en una economía como la de Estados Unidos hay una institución como esta para las compañías que cotizan sus acciones en bolsa, porque el Chapter 11 es para las de bolsa y otro chapter del Bankruptcy Code, que es para las chiquitas, pues vamos viendo que en la meca del capitalismo este tipo de acuerdos o este tipo de circunstancias son necesarias. Allá tienen otros mecanismos a través del juez de quiebras, en fin, nosotros tenemos superintendencia de compañías, creo que lo que tenemos funciona muy bien para el país, pero en todo caso, eso creo que es lo que habría que hacer, generar la necesidad a los asambleístas e intentar impulsar después cuando se presente el proyecto, cuando entre a vigencia, a la asamblea, impulsar para que sea debatido y sobre todo pase todo el proceso de aprobación legislativa. Marcelo, por favor. Excelente, Esteban. Perdón, Marcelo, por favor. perdón, si me permite. Marcelo va a hacer la palabra, por favor. Ernesto, Marcelo les. Quisiera después regresar para complementar esto, por favor. Gracias. Marcelo Chiriboga, por favor. Hasta que se conecte Marcelo, definitivamente yo creo que, como decía José Rafael, es un clamor. Yo creo que los empresarios tenemos que estar de acuerdo, tenemos que apoyar, y no solo los empresarios, los trabajadores, porque cuando se salva una empresa, se salvan empleos. Yo creo que el mensaje es: salvemos empleos. Leyes para salvar trabajo, para salvar fuentes de ingreso. Entonces, en ese sentido, yo en total apoyo a la iniciativa y sobre todo, pues justamente iniciativas como este encuentro, este conversatorio que estamos haciendo, que lo auspicia el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción conjuntamente con ANDE. No sé, Marcelito Chiriboga, creo que Ernesto, por favor, sigamos hasta que se conecte Marcelo. A ver, ya estoy conectado. Ya, Marcelo, por favor, adelante. A ver, la consulta que teníamos es sobre todo las empresas que tenemos relaciones con el Estado. Les comento un problema. Yo vendí unos equipos de computación a TAME poco antes de su liquidación y no hay manera de que me paguen. Y no puede haber concurso de acreedores, me imagino, para empresas estatales, ¿o sí? Esa sería concretamente la pregunta. Marcelo, creo que el tema amerita un análisis de otro orden porque sin lugar a duda no está prevista esta ley para las instituciones públicas. Las empresas de capital del Estado, pero independientes y autónomas, bien podrían acogerse, pero eso es un tema, yo creo que hay un tema gris ahí y una dificultad, pero en el caso de que tú planteas en particular, que lo podremos analizar con gusto, un análisis independiente, para efectos de la cobranza, lo que puedes provocar es un concurso de acreedores, de sumarte a otros acreedores que tú puedas tener contra la empresa, pero la empresa TAME es un buen ejemplo. Yo pienso que no tiene opción de acogerse a este mecanismo. Gracias, José Rafael. Sí, no, es empresa pública, no es S.A.
con capital estatal. Pero ahí, volviendo a lo que decíamos de hace un rato, hay que ver si es solvente, si tiene solo problemas de liquidez, o ver de qué, ya de plano, de qué manera se le ejecuta, o a través judicial también empezar procesos de quiebra. Eso creo que ya trasciende otro ámbito más allá de la posibilidad de concurso preventivo que no creo que no tiene opción de acogerse. Adelante, Ernesto, por favor. A ver, regresando al responsable de este tema, ¿a quién debemos, digamos, hacer seguimiento para que esto llegue a buen puerto? Gracias por la respuesta. Es muy, digamos, bueno saber que hay algo en proceso en la Asamblea. Sin embargo, en mi modesta perspectiva, me parece que es indispensable que haya alguien en el ámbito, digo yo, del Ejecutivo. Estoy pensando en el superintendente de compañías. Me parece que también es un protagonista en este asunto. Hace un momento Esteban Ortiz nos contaba que, si entendí bien, que en cierto aspecto del ámbito de compañía somos modelo, no sé si es modelo muy reconocido internacionalmente. Pero en esto, en cambio, de lo que por la exposición que hemos escuchado, estamos 3 sobre 20, estamos entre los últimos. En mi modesta perspectiva, quien debería asumir el desafío y la obligación y la responsabilidad, digamos, bajo el presidente de la República, planteo que es el superintendente de compañías, y planteo esto porque ojalá de aquí, como ha dicho Bolívar Ceballos, esta invitación, este conversatorio es invitación conjunta de ANDE con el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. De aquí debería salir una definición, ya lo dijo José Rafael Bustamante, el que no llora no mama. Los empresarios tenemos que tomar esta batuta de nuestro lado, y en el otro lado, en mi modesta perspectiva, aparte de la asamblea en donde ya hay algo en proceso, debería estar, creo yo, el superintendente de compañías, y con ellos es que deberíamos interactuar para que esto se convierta en resultados, y en resultados pronto. Esa es digamos, el comentario que quería hacer, y me gustaría un feedback de José Rafael, de Esteban, en cuanto a si eso es adecuado para poner a funcionar esto a la mayor brevedad, ¿no? Sí, si me permites, José Rafael. Por supuesto. A ver, yo, primero, el superintendente no es parte del Ejecutivo. Es distinto, autónomo. Después, en este momento hay un proceso de selección por la destitución del superintendente, entonces eso va a tomar tiempo, y los que están ahora son temporales. No sé qué tan práctico sea. Por otro lado, yo soy y esto ya es una cuestión muy personal, yo soy más ejecutivo. Yo creo que no es que hay que darse tantas vueltas. Creo que en este momento hay un proyecto que se va a presentar, pero sobre todo yo lo que creo que es importante es que para poder apoyar ese proyecto y para poder impulsar que lo hagan pronto, lo que yo creo que hay que hacer es, como decía hace un momento, generarle la necesidad, el llorar, ¿no? Generarle la necesidad a la asamblea para que la asamblea a su vez vea, sienta que efectivamente esto no es una cuestión que a unos dos se les ocurrió, porque y de hecho esto tiene iniciativa
legislativa y no entra dentro de ningún otro esquema, que eso es bueno porque tampoco es que hay un sector que tiene interés o esta norma que querrán meter o que querrán hacer en este caso, sino generar, sobre todo, insisto, un impulso para que esto en algún momento continúe con su proceso de aprobación legislativa y no se quede ahí guardado, porque muchas veces presentan los asambleístas los proyectos, consiguen 25 firmas, presentan y ahí se queda. ¿Cuántos proyectos se quedan ahí quietos? Millones. Entonces la idea es que vaya después al CAL, que el CAL lo apruebe, que después del CAL se mande a una comisión, que la comisión empuje. Entonces yo creo que eso es ser ejecutivos y claro, después también con amistades o contactos o vínculos, evidentemente hacer alguna gestión, pedir audiencias, eso ya vendrá después, pero sí creo que es importante generar la necesidad, llorar, si no, el que guagua que no llora no mama. Entonces, creo que eso es muy importante en este momento. El Ejecutivo, yo no le metería al Ejecutivo, no tiene nada que ver el Ejecutivo también tiene tiene la posibilidad de meter leyes, pero en este caso, iniciativa legislativa, pero en este caso también tomemos en cuenta un tema político, y es que el presidente no tiene ahorita una mayoría en la asamblea, entonces si se vuelve un tema político, por más que nosotros queramos y empujemos, no vamos a tener un resultado adecuado, en lo técnico me refiero, ¿no? Que yo creo que esta es una norma técnica y sobre todo una propuesta que tiene que quedarse en lo técnico. Entonces, creo que tenemos que manejarnos también con cautela, pero demostrar evidentemente que tenemos una necesidad o que esto es un tema que va a servir en general al país, más que a los empresarios, al país, y que eso va a generar la protección de las plazas de trabajo, el pago de impuestos, el sostenimiento del aparato productivo. Y hace un momento, y empatando lo que decía Bolívar hace un rato, yo cuando... él hablaba que los trabajadores tienen que empujar y yo también, yo creo lo mismo, los trabajadores, los proveedores, toda la gente interesada, no solo la empresa, porque el ejemplo que ponía hace un momento de la señora que vende escobas es real. Hubo un caso, ¿no? Que empezaron un proceso de concordato una compañía X, yo estaba en funciones, y el gran dilema no era el banco que tenía su hipoteca. El gran dilema era el proveedor, y era un proveedor, una señora que le debían $5,000, que quizás no es mucho para el nivel de endeudamiento que tenía la compañía, y que vendía escobas, palos de escobas y no sé qué, y proveía este material. Entonces, el gran problema era la señora, y claro, $5,000 frente a $1,000,000 de la deuda del banco. El porcentaje para tomar decisiones, el 50% o el 75%, claro, no le alcanzaba ni para la muela, pero el problema que tenía real era el de la señora, no el del banco, porque el banco se cobraba con la hipoteca que le habían otorgado. Entonces, ese es el problema. El trabajador, el proveedor, y para eso sirve justamente el concurso, también para salvar las empresas, pero para proteger a la empresa y lo que está alrededor. Entonces eso hay que hacer notar y hacer caer en cuenta. Gracias, Esteban, muy claro, definitivamente. Pablo Pinto, por favor. Muchas gracias, Bolívar. Gracias, José Rafael y Esteban, por su interesante exposición. Me quiero quedar con algo que dijo José Rafael, que creo que es importante en la nueva etapa en que está viviendo el Ecuador, y es ese perder la vergüenza. ¿Sí? Oppenheimer escribió este libro, Crear o Morir, ¿no? Donde hace un análisis por qué hay poca innovación en Latinoamérica. Y con esa frase me recordé este tema y dice: todas las medidas de política económica para dar crédito, para ser más eficiente que pone el Estado, todo eso es inútil, dice, si estas medidas, a menos que exista una cultura que estimule y glorifique la innovación. Y a mí me encanta ese concepto, ¿no? Dices, gracias a esta cultura de emprendimiento y la admiración colectiva hacia quienes toman riesgos, ¿no? Y parte de ese tomar riesgos es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, caer en una crisis de financiamiento, creo que la gente debe entender en nuestro país que hacer empresa, y vuelvo sobre lo que decía José Rafael,
el orgullo de ser empresario, de ser emprendedor, de ser innovador. Creo que todo eso hay que levantar después de 10 años que tuvimos golpe tras golpe a la imagen de ser empresario, de creadores de empresa. Después de la pandemia, creo que la gente y el país se dio cuenta de la importancia del rol que juega el país en la generación de empleo. Se dieron cuenta que realmente los verdaderos generadores de empleo es el sector privado, ¿verdad? Entonces, por ahí parte, y quiero terminar solo con esto que dice, hay que lograr que se desafíe a la gente a asumir riesgos sin temor a ser estigmatizados por el fracaso. Y yo creo que este tipo de leyes son las que nos permiten ponerle al país en marcha otra vez, a quitar ese estigma. Y bueno, yo siempre llevo todo esto a la educación, y el horror que hay en la cultura ecuatoriana por cometer errores desde el sector educativo trasciende ya a todo el proceso hasta el sector empresarial. Entonces, creo que es un momento muy bonito para volver a sentar estos valores, y cuando se venda a los diputados este proyecto de ley, no solo venderles desde el tema laboral, sino vender un tema desde el principio de tomadores de riesgo como país para poder innovar. Gracias, Bolívar. Me encantaría intervenir, Bolívar o Ernesto. Por favor, José Rafael. Luego, Pablo, no sabes, primero un gusto saludarte, Pablo, y segundo, no sabes cuánto agradezco tu intervención, porque me has dado en la vena y se me despierta la ilusión de decir lo siguiente. Y aquí sí me pongo 100% la gorra de empresario y me saco la de abogado. El empresario que tiene dificultad de cumplir con las condiciones pactadas con la banca, y por favor, yo no voy a atacar a la banca, porque la banca tiene otros condicionamientos y tiene justificativo para su proceder, para fijar tasas y para fijar plazos y para fijar condiciones y garantías. Yo he sido también banquero y no estoy criticando, pero la gran realidad es que el empresario que tiene que acudir a la banca a reestructurar su crédito se encuentra con muros insalvables, y el Ecuador tiene una condición financiera increíble el que el empresario pueda mantenerse en ella. Créditos a 3, a 4 años. Muchos me dirán, ¿qué a 4 años? A un año, a un año y el empresario no sabe si al año le van a renovar el crédito o no. La espada de Damocles en la cabeza todos los días del empresario. Yo tengo la suerte de, en la empresa en la que participo, tenemos actividad en Chile y en Ecuador. En Chile, para exactamente la misma operación, para una empresa hermana, tenemos créditos a 25 años plazo y con tasas mejores. Yo no estoy comparando la economía chilena ni la banca, pero aquí en el Ecuador, conseguir créditos a 3 años ya es una suerte. Inclusive hay la aspiración del empresario conseguir un crédito a 7 años plazo. Entonces, es tan difícil manejarse con un sistema financiero tan corto, tan reducido. Ojo, no, insisto, no estoy criticándolo, esa es la realidad de nuestro país, pero el empresario que tiene que sacar adelante la empresa con esas condiciones y que tiene sus proveedores y tiene la necesidad de inversión, que tiene la necesidad de innovar, como dice Pablo citando a Oppenheimer, que tiene que crecer, que tiene que tecnificarse y por lo tanto necesita capital de inversión y que no lo puede hacer porque tiene que destinar todo su remanente a cubrir la banca. Ese empresario, ¿cómo va a tener vergüenza? Ese es mi punto. ¿Cómo va a tener ese empresario que sentirse obligado a huir del país cuando su empresa tiene un problema? El empresario tiene que tener la tranquilidad de la que legislación y la estructura del país le permite con honor enfrentar su crisis y exigir, aquí viene el punto, exigir condiciones favorables, tal como Esteban lo está citando. La ley tiene que ser técnica, pero técnica dirigida a suplir esta deficiencia del sistema financiero nacional. Entonces el empresario tiene que tener, y con esto termino, cuando el empresario tenga una pequeña arma, que hoy la tiene, pero no suficiente, de decirle al banco, o usted se flexibiliza en su postura, o yo me tengo que ir
al concordato o concurso preventivo, entonces tal vez se equiparan las condiciones, porque si no ahora, y disculpen esta broma, tenemos que ir de rodillas a la banca a aceptar lo que nos quieran dar. Entonces, bueno, yo, ya ven, hablé como empresario y por supuesto no como banquero, así que esa es mi postura al respecto. No, y lo Solo- hiciste muy bien, José Rafael. y solo rapidito, Ese ñeque, ese coraje, eso es lo que tenemos que tener todos los empresarios. Sí, Esteban, y me parece que Inés también quería intervenir. Sí, adelante, Esteban. Solo rapidísimo y en la línea de lo que dijo Pablo hace un momento, Oppenheimer también dice que América Latina se caracteriza por ver mucho el pasado. Si ustedes se fijan en los billetes nuestros, cuando teníamos el Sucre, teníamos ahí a Eloy Alfaro, a García Moreno, yo qué sé. En cambio, si ustedes ven los billetes de Singapur, en Singapur está la educación, la innovación. Entonces, solo ahí hay un ejemplo de la mirada del latinoamericano frente a Singapur. A mí me encantaría ser Singapur, me encantaría ser un hub financiero, me encantaría ser un hub tecnológico, me encantaría inclusive, no me voy tan lejos, ser tipo Panamá, porque además con el cariño y el respeto hacia René y hacia su sector, pero creo que el petróleo y esa área ya mismo cambia y termina y se nos acaba esa inyección de recursos. No estoy diciendo Ecuador 2022, 2023, digo Ecuador 2030, 2040. Y creo que esto, concurso preventivo, la mejora para hacer negocios, el tema de las SAS es importantísimo, pero sobre todo este tipo de temas creo que son justamente asuntos que no son menores, que son técnicos desde luego y que van a ayudar muchísimo para empezar a ver hacia adelante la innovación y ver el futuro. Creo que ese es el reto. René Ortiz está pidiendo la palabra a Bolívar. Sí, solamente quería consultar. Inés, ¿querías intervenir? Si no, le daríamos paso a René, por favor. Pero por la respuesta de Inés o me lanzo. Bueno. Adelante, René, por favor. Gracias. Yo creo que en primer lugar, yo quiero saludar la presencia de nuestros dos distinguidos invitados. Realmente nos han ilustrado en qué situación estamos y cómo podríamos dar el siguiente paso. Esa es la primera parte. Y quiero proponer directamente, aprovechando que están presentes algunos representantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, para que la institución ANDE y cámaras del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción sean las que tomen la bandera que ya este conjunto de abogados lo ha preparado, ya tienen el legislador que quiere hacerlo, llevarlo adelante, que es Novoa, decía Esteban. Muy bien, esto no puede quedar así, nosotros tenemos que actuar porque esa es la institucionalidad la que tiene que estar presente frente a la Asamblea. Nosotros necesitamos esa ley y nosotros la vamos a impulsar. Esto es una sugerencia que quiero que salga como una recomendación de esta fantástica tarde de conocer en qué estado de situación estamos con respecto al concordato. Y ahora sí les quiero llevar a una temática un poco más de futuro. Y la tocó tangencialmente Esteban. No, el gobierno del Ecuador todavía ha planteado se llama Open for Business, ¿no? Ecuador Open for Business. 30.000 millones de dólares se espera que el inversionista internacional, extranjero, nacional, lo que sea, se acoja para invertir en el Ecuador. Y de esos, 22.000 millones, estoy hablando de cantidades bastante significativas, están orientadas a ¿qué? Minería, electricidad y petróleos y gas. Vamos. Y entonces aquí les llevo a pensar a los dos caballeros, ilustres amigos, José Rafael y Esteban. ¿Qué va a pasar a futuro? No. Sobre la propuesta que tiene planteada universalmente Naciones Unidas.
con el tema del cambio climático. O sea, el proceso de descarbonización. O sea, el planeta cero carbono. Es decir, está anulando la tesis del cambio climático, especialmente desde la COP21 de París 2015. Prácticamente le ha puesto a los inversionistas y a la industria frente a un escenario futuro final, como decía Esteban. Entonces, ¿quién va a invertir en este sector? Si ustedes, como yo, sabemos que un barril que se empieza a descubrir hoy día, recién en el 7º o en el 10º año, empieza a producir, a generar los ingresos. Es decir, los tiempos que se toman son extraordinariamente largos. Entonces, ¿quién va a querer invertir? Decía yo, precisamente en una conferencia que di en la Universidad de San Francisco. ¿Quién va a querer invertir en esta industria del carbono, fósiles, si sabe que no va a tener chance para, de acuerdo con las metas que se han trazado políticamente, a través del cambio climático, que dice 2050 carbono cero, 2050 descarbonización del planeta? Y entonces, digo, el inversionista, para el caso ecuatoriano, y es donde quiero que ustedes me ayuden a pensar, para el caso ecuatoriano, nosotros estamos recurriendo a lo mismo. ¿Sí? Queremos que haya inversiones en el sector petrolero y en el sector gasífero, porque tenemos el potencial. Y todavía faltan, hasta el año 50, faltan 30 años más para alcanzar esa meta. Y fíjense que la meta del 2050 está trazada ahora, el año pasado, en Glasgow. Porque en el 2015 era 30, pero como no se va a poder cumplir, entonces se extendió el plazo hacia 2050. Entonces, digo yo, ¿cómo podemos atraer? ¿Qué esquema de atracción de inversiones tiene que plantearse el gobierno que le haga diferente a la tesis de Ecuador Open for Business? Para que precisamente el inversionista no tenga el miedo de decir, bueno, esta empresa necesita 30 años mínimo. Esta industria necesita 30 años mínimo de empresarios inversionistas para poder capitalizar. Entonces, les llevo a meditar esto porque definitivamente a veces no se compaginan bien las tesis del mundo, políticas como el cambio climático, con las tesis de un país que tiene los recursos naturales, en este caso Ecuador. Y entonces, ¿qué incentivos necesitamos introducir nosotros dentro de este gran plan de apertura Ecuador Open for Business? ¿Qué incentivos? Para que contrarreste un poco este miedo del inversionista de que el tiempo se acaba al 2050. Entonces, digo, sí tenemos que estudiar y analizar qué incentivos adicionales necesitamos para que pueda el inversionista sentirse atraído a los recursos naturales de Ecuador, que los hay. Gracias, René. Muy clara tu punto. Y en esa misma dirección, si es que uno de los requisitos para invertir es que funcione bien esta ley, que nos dé la tranquilidad de poder hacerlo, como dicen, poner el corazón y todo lo que uno tiene para que sacar adelante un proyecto, ¿no debería ser parte de la ley de inversiones? Esta iniciativa, unirla, y va a presentar el gobierno este paquete. Entonces puede ser ahí los jugadores también ya comienzan a cambiar. Ya sería el ministro de la producción, sería el secretario técnico de inversiones, en donde recoja esta iniciativa y le meten y le haga un combo en la ley de inversiones. Porque lo mejor que un inversionista, un empresario puede tener
es saber que si es que después de ponerle todo el corazón, sus recursos, esfuerzo, trabajo, empeño, tiene problemas, pues por lo menos saber que va a haber una ley que le permita poder patalear en un momento dado, que le permita inclusive, ahí viene otro punto, tener una liquidez adicional, porque muchas veces la empresa, si no tiene, es lo mismo que el país. Cuando entró en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llegaron a un acuerdo y lo primero que fue es, bueno, pero necesito algo de efectivo. Y lo mismo es en las empresas. Una vez que uno está complicado y la liquidez, yo por lo menos cuando estudiaba me decían que de 10 empresas, 9 a lo mejor quiebran por falta de liquidez, ni siquiera por falta de patrimonio o de mercado o de tecnología, por falta de liquidez. Entonces la liquidez sí es el tema fundamental, como lo decía Esteban. Y ahí es importante también que vean la manera de ponerle un paquetito o obligarle a la banca a decirle, usted tiene las hipotecas, pero tiene que ponerle también un fondo adicional, pues para que pueda pedalear. Porque no es solamente que ya se ponen de acuerdo, te dan plazo, pero si no tienes un poquito más de capital trabajo, puedes fracasar las iniciativas. Y como te digo, sí quisiera escucharte, Esteban, ¿cómo ves tú la posibilidad de ligarle y empatarle con este paquete que quiere hacer el gobierno? Adelante, por favor. Estaba en mute, pero claro, encantado. A ver, solo un par de temas y yo voy a contestar al planteamiento de René desde mi perspectiva, desde mi óptica. Yo soy un abogado, soy un abogado empresarial que maneja temas corporativos y que pasé por la función pública hasta hace poco. Y lo que se logró ya, lo que se logró allá, y es como consecuencia de lo que René ha mencionado, de a poco ir entrando y metiendo temas, sobre todo, insisto, desde lo técnico, lo que se logró ya en su momento fue la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificadas. Eso es un primer gran logro que entró calladito, despacio, sin decir mayor cosa, la gente no entendía bien de qué se trataba y entró. ¿Y ahora qué pasa con la SAS? La SAS es un éxito, es un boom. Es un boom. Fue un trabajo técnico, desde luego, y además fue un lindo trabajo, y está ahí para el beneficio del país y para beneficio de los empresarios que usted dice que pueden venir. Y no solo de los que pueden venir, sino de los locales, de los grandes, de los medianos, de los chiquitos, que con cero costo pueden tener su empresa. 15,000 SAS, datos de las 16,000 SAS, un poquito menos de 16,000 SAS, datos de la Superintendencia de Compañías del día de hoy. 16,000 SAS. Normalmente se crean 10,000, 9,000, 8,000, 9,000 compañías año hasta el año 2020. Compañías limitadas, anónimas, extranjeras. Llegaron las SAS y solo las SAS ya hay 16,000 compañías. Entonces eso implica que se va solucionando una cantidad de problemas de mercado y se van dando soluciones específicas desde lo técnico a este tipo de problemas y a este tipo de protección inversionistas que se busca, ¿no es cierto? Después, ¿qué pasó? Ley de modernización a la ley de compañías. Insisto, yo entro dentro de mi ámbito, ¿no? ¿Y qué se hizo? Más o menos lo mismo. Protección a accionistas minoritarios, reglas para evitar la discrecionalidad de los administradores, deberes fiduciarios de los administradores, regulación sobre conflicto de interés. Entonces, ¿qué busca esto? Busca, a ver, para empezar, ¿qué es una compañía? Una compañía básicamente un centro de financiación para lograr y hacer una empresa. Y una compañía hoy tiene el mismo efecto que la compañía del año 1600, la primera sociedad anónima, la compañía de las Indias Orientales, cuando la compañía holandesa de las Indias Orientales decidieron ir por el mundo, a conquistar el mundo, y claro, necesitaban recursos para traer las especies. Bueno, Google y Apple y cualquiera de sus compañías ha hecho lo mismo, ¿no es cierto? Entonces saca la mano, dice quién me puede dar plata, un par de socios, mete plata y funciona. Claro, en Estados Unidos, Google, Apple, hay fondos de inversión, es otro esquema, pero básicamente es lo mismo. Una compañía de 1600 con una compañía del año 2000
lo mismo. Y eso es, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene éxito la compañía? Porque hay protecciones. Entonces, hoy por hoy ya se ha dado protección a accionistas minoritarios para que el Esteban Ortiz, que está por ahí, diga, bueno, yo también quiero invertir. Solo tengo 10,000, pero invierto en el negocio, en el emprendimiento, en la innovación, como decía Pablo hace un momento, y yo invierto en eso. Ese es el esquema y así funciona el capitalismo y por eso es tan importante la fuerza de las compañías, sobre todo en Estados Unidos, que ahí funciona muy bien este esquema. No sacan el sombrero, viene alguien, aporta, vende un paquete accionarial, yo soy accionista, recibo utilidades. Pero claro, ¿por qué funciona ya bien? Porque hay protección a accionistas minoritarios, porque hay un esquema de conflicto de interés, porque le meten el ojo al administrador que puso el mayoritario para que no haya una expropiación a los fondos del minoritario o al del mayoritario o a la compañía misma. En fin, es decir, hay varios esquemas. Entonces, ¿qué se hizo? Ya se tiene una protección adecuada para canalizar ese tipo de inversiones. Claro, lo que pasa es que igual desde lo técnico esto es calladito, despacio, metiendo normas que van a funcionar y funcionan muy bien para el país. Ahora, ¿qué más se necesita? Concurso preventivo, por ejemplo. ¿Qué más se necesita? Yo creo una ley de enforcement societario para que cuando yo tenga estos problemas, ¿no es cierto?, no tenga que ir donde un juez y luego de 3, 4, 5, 10 años, el juez diga, no, sí ha tenido, y además un juez de lo civil que no tiene mayor conocimiento. Si yo le hablo de la business judgment rule o del deber fiduciario de lealtad, claro, se va a quedar así el juez y quizás no entiende y entonces, o la junta de accionistas para efectos de la nulidad, o sea, los esquemas y las soluciones ya están creadas, ahora hay que crear otros mecanismos. Entonces, creo que hay que ir complementando y eso es lo que yo decía hace un momento, pensemos en el país que queremos 2030, 2040, con este tipo de ajustes o con este tipo de cambios, pensemos, veamos qué es lo que está haciendo Colombia, Estados Unidos, y nosotros de hecho ya tenemos muchas instituciones que han sido creadas y yo creo que ese es un gran primer paso. Por ejemplo, la ley de concurso, que no solo va a proteger a los inversionistas que usted dice, René, porque yo creo que esos inversionistas, claro, tienen que venir hoy. Y quizás el hub financiero y el tecnológico, esos funcionan en 10 o 15 o 20 años, pero el petróleo está ahorita y ese es el que nos está ayudando a pagar las cuentas de este rato y eso ya hay que yo creo que dinamizar y apoyar. Lo mismo la minería, como usted mismo mencionaba, ¿no? Ahí hay otros temas que ya no entro a materias constitucionales y ambientalistas y demás, porque eso ya es meterme en un lío, pero sí creo que hay que hacerles entender que para poder construir la casa de cualquiera, tengo que sacar tierra para poder hacer ladrillos y esa tierra es minería. Esa tierra me sirve a mí para hacer ladrillos y para poder construir casas y carreteras, desde luego. No necesariamente el cobre o el oro, pero sí creo que haciendo estas cosas, y por eso gracias nuevamente por el espacio, para poder visibilizar estas ideas, al menos, que pueden servir muy bien para el país, insisto, al menos dentro de lo que yo puedo aportar y lo que ya aporté en su momento, pero creo que hay cómo construir, cómo seguir haciendo muchísimas cosas alrededor, al menos, de este espacio, para proteger a las inversiones, para fortalecer al país en general y a su sector empresarial, y desde luego a sus inversiones, y que sigan dinamizando la economía, porque así funciona, eso es, o sea, no hay vueltas que dar. Me encantaría intervenir primero Rafael. Primero quiero saludar a mi amigo René y me ha encantado su intervención y primero me da gusto mucho de verte y dialogar, René. El tema que tú trajiste sin duda ameritaría que hagamos un nuevo foro porque creo que podemos destinarle bastante tiempo al mismo, pero yo en el corto espacio que nos queda quiero invitarte, René, y a todos a la siguiente reflexión. Y sin menoscabar para nada la importancia del tema que tú has traído. Y es que con la tenemos una ley fresquita y nueva, e inclusive ya tenemos el reglamento para la posibilidad del retorno de capitales al Ecuador. Y entonces, me voy a referir a ello, pero René, tú sabes que es muy distinta la inversión que hace la gran empresa al sector energético que la que hace la industria o el comercio hacia los otros sectores productivos del país. Son dos distintos
poderes, mucho más grande el de esta gran empresa que viene. Pero ambas, sean los ecuatorianos que regresan con su capital al Ecuador ahora que se les abre una opción. Por cierto, yo tengo una cantidad de inquietudes y ojalá, tengo dudas de que esta invitación llegue a tener los frutos que se espera, pero ojalá que sí. Ahora, es muy distinto el origen y la duda de un inversionista y otro, pero lo que sí coinciden sea la gran Exxon o Shell que vienen a invertir en el Ecuador, René, o el inversionista que regresa sus $500,000 al Ecuador. Ambos coinciden en un tema que es lo que hemos discutido hoy día, y es que se requiere estabilidad jurídica para confiar esa inversión en este país. Y lo que estamos en este foro sugiriendo es que se debe impulsar y mejorar y tecnificar a esta ley del concordato o de concurso preventivo para que la estabilidad jurídica exista justamente. Ahora, esa es mi reflexión, pero comentándote, Bolívar, a tu excelente iniciativa de incluir este tema en la ley de inversiones, eso sí no creo. Y aquí, ojalá, puedo estar equivocado, obviamente, pero eso sí no creo, porque la ley de toda la legislación alrededor de inversiones está todo el sector político del país está con los ojos en ella. Y entonces, basta que sea parte esta normativa del concurso preventivo, sea parte de esa ley, la van, como nos contaba Esteban, que ya pasó cuando él estaba promoviendo la ley, la van a pasar por el sedazo o la van a vetar. En cambio, si se opera como está sucediendo hoy día, si se opera simplemente una tecnificación, sea dejando sin efecto la actual y emitiendo una nueva, o mejorándole la que hay, calladitos, pero con la clamor del empresario hacia esa normativa en particular, entonces creo que podremos conseguir que suceda. Y entonces la estabilidad jurídica se fortalece. No es todo lo que se necesita, pero sí ayuda. Y entonces, René, esto es la reflexión que yo traigo para el tema que tú has mencionado, pero claro, amerita un debate mucho más amplio porque yo me estoy limitando al tema de hoy. Gracias, José Roberto. Gracias, José Rafael, ¿no? y Esteban. No sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, parece que todo el mundo quedó completamente satisfecho. Y realmente me ha encantado el entusiasmo que ha puesto José Rafael, la expertise que has demostrado, Esteban, realmente un excelente conversatorio, y cuenten con nosotros. Yo creo que tal vez dentro de lo que dice José Rafael, podríamos nosotros aprovechar ciertas vinculaciones que tenemos varios de los empresarios con asambleístas de diferentes tendencias para impulsar esta iniciativa. Así es que, Esteban, tienes en nosotros, pues, y en el Consejo de Cámaras y en ANDE, las puertas abiertas, y ojalá podamos apoyar para que estas iniciativas tan brillantes sean una realidad, pensando sobre todo en las más de, no sé, pues las 16,000 que decías tú de las SAC, más todas las empresas que están, y más para que muchas de las que cerraron otra hora por la pandemia, no vuelva a pasar más en este país. Y que todo el mundo sepa que si es que el empresario que ha puesto sus sueños, sus recursos y su esfuerzo por ABC circunstancia le va mal, saber que sí hay una ley que le va a permitir, dentro de los términos pues lógicos y razonables, tener la posibilidad de volver a trabajar, de impulsar lo que sabe hacer. Como en algún momento decíamos nosotros, los empresarios, lo que sabemos hacer es buscar oportunidades, poner nuestros recursos, correr un riesgo, empatar trabajadores, mercado, para poner a producir y a exportar al Ecuador. Y dentro de este sector que yo me pertenezco, el sector exportador, pues sí me llena de orgullo ver una información última que recibí, que decía que el 97% de las empresas que exportan están en el sector
agroexportador. Y este sector hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque está sujeto primero a las inclemencias del clima y segundo a una fuerte competencia externa que está dada justamente porque nosotros al estar dolarizados no se nos ponen las cosas muy fáciles. No, es muy fácil para Colombia tener un dólar sobre los 4.000 pesos y automáticamente recobran competitividad los colombianos, o lo mismo los peruanos, inclusive hasta los chilenos que están ahora comenzando a devaluar. Pero tener un sistema dolarizado y tratar de ser eficientes y competitivos, sí es una misión bastante fuerte y meritoria de todos los empresarios. Y gracias nuevamente a ustedes, hemos quedado pues contagiados de ese entusiasmo y de esa expertise que ustedes han demostrado. Gracias y un abrazo y que Dios bendiga al Ecuador y bendiga a todas las familias de los aquí presentes. Un abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Una buena noche. Gracias, José Rafael, Gracias. Esteban, y a todos Buenas los noches, muchas asistentes. gracias. A todos, saludos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Un gusto haber podido estar acá. Hasta luego. Gracias, Un Santiago. gusto, Santiago. Bienvenido Gracias. siempre a estos conversatorios. Muchas Mismo gracias. Esteban, Klaus, Guillermo, Mateo, en fin, Juan Daniel, todos bienvenidos. Gracias. Ya saben que esta Ande es su casa. Gracias, saludos, buenas noches. Gracias, Bolívar. Saludos. Gracias, Ernesto. Gracias. Esteban Acosta, abrazo. ¿cómo estás? Muchas Bien, gracias. ahí vamos. Un Encantado. gusto, buenas noches. Adiós, adiós. Cuídense. Klaus, Paulito. Aquí, en confianza, amigos, oye, se me ocurría con toda esta conversación, ya para cerrar, dejar una idea nada más. Perú lanzó el proyecto Perú 2021, ya se cumplió el 2021, ¿sí? Está de ver si podemos promover desde ANDE un tema así, otra vez revalorizar el sector empresarial desde la educación en la innovación, tratando de eliminar todas esas cosas que limitan la innovación en lo artístico, en lo cultural, en lo empresarial, donde cada persona puede ser empresaria desde su propia actividad. Les dejo la idea para seguir comentándola a futuro, pero creo que vale la pena. Excelente Gracias, presentación. Martín. Gracias, Ernesto y Bolívar. Una buena noche. Chao, Un Klaus. gusto. Gracias a todos. Gracias, Ernesto. Oye, Al Bolívar le toca salir último como capitán del barco. no, pero Gracias. tengo un buen contramaestre y timonel. Ha estado buen conversatorio, Muy la bueno, verdad. muy bueno, Sí, muy sí. interesante, muy práctico Mm. y realmente cosas que yo no conocía. Así es. Y la asistencia estuvo, para mí no estuvo malo. Yo Estuvo muy estaba bueno. un poco. 35, muy Sí, bueno. sí. Así es, Ernesto. Bueno. Sí, Ok, dime. ya Bolívar. Gracias. Bueno, estamos hablando. Un abrazo. Que Dios Chao. Oye, te te bendiga. pregunto, ya te fuiste, creo. Bueno.